Hola, saludos. Este es nuestro canal de YouTube, profesor, el Super Tito. Nosotros nos encontramos en el día de hoy en la playa de Gringo. Esta playa que ha sido invadida en varias ocasiones en diferentes siglos, hoy está invadida del bullicio, de la contaminación, pero también recibe una invasión importante, que es de este maestro de nuestra comunidad, el profesor Víctor Alonso. Y hoy nosotros vamos a hablar de Víctor Alonso, no solamente de lo que pasa aquí en la playa, luego de este atrevimiento de él querer no solamente limpiar la playa, sino de limpiar la conciencia de la gente. Así que, profesor, bienvenido. A mí me sorprendió que una persona con unos medios tan bien conocidos y tan difundidos en el municipio de Jaina haya decidido que yo era alguien que merecía ser objeto de una entrevista por él. Entonces, entre la sorpresa y la gratitud, aquí estoy compartiendo con Tito, que antes de cualquier cosa éramos amigos. Sí, entonces, claro que sí. Un placer para mí. Maestro, vamos a hablar un poquito de su familia, que es una familia emblemática de nuestra comunidad, la familia Alonso. Háblenos un poquito de sus hermanos, de sus sobrinos, de esa familia Alonso que la gente conoce en Jaina como educadora, como forjadora. Wow. Uno no acostumbra a hablar ni de sí mismo ni de los cercanos. Eso es parte de lo íntimo que uno mantiene en cuidado ahí. Pero también hay cosas que uno no las tiene que decir, que la gente las sabe. Yo soy hijo de Julio Alonso Carrasco, sobrino del señor Vinicio Alonso. Sí. Tengo una prole de ambos lados de hijos y hermanos de ellos, que son casi incontables ya, porque yo perdí la cuenta, ¿verdad? No es que son muchos, sino que yo no los conté. Entonces, de mi papá somos 8 hijos, 7 con doña Amparo y uno adicional, que es Pitico, mi tocayo. Por otro lado, del lado de Vinicio, yo ahí sí realmente perdí la cuenta. Pero Vinicio es mi amigo, sí, y me respeta mucho y me distingue mucho, porque él cree que yo soy un hombre serio. Sí, él tiende a acostumbrarse a eso. Él piensa lo mismo de mí. Entonces, lo bueno de eso es que uno ha logrado que las pocas cositas que uno ha hecho sean reconocidas como buenas. No necesariamente porque uno tenía la intención, sino porque es la costumbre de uno hacerlo. Y de parte de ellos, ese apellido que uno tiende a cuidarlo con el cuidado de no pasarse de la raya en algunas cosas. Como humanos al fin cometemos errores, nos equivocamos, enjuiciamos de la manera que no es, pero no hay mucha diferencia del resto de la gente, simplemente que uno siempre trata de hacer las cosas lo mejor que puede. Así es. Maestro, ¿por qué usted se decide estudiar magisterio? Wow. Si yo te dijera que fue por un pique, tú no me lo creyeras. Igual que yo. Fue por un pique, por un momento en que mi hermana, muy buena estudiante, Carola, tenía un docente que le corrigió mal una palabra bien escrita. Voy a decir la palabra, que el dominicano la usa mal. Le corrigió la palabra agueducto. Agueducto. Y la mandó a escribir 50 veces agueducto. Mi hermana había puesto en el texto acueducto, que es de aqua, el prefijo griego, ¿verdad? Entonces, cuando ella llega a la casa con 50 veces la palabra mal escrita, a pesar de que la buscó en el diccionario y le discutió al profesor, había que cumplirle. Y yo vocié de pique a mi hermana: búscame un curso de educación que me voy a meter a maestro para sacar ese. Y di una palabra. Ese bandido. Y mi hermana me tomó la palabra. Yo lo dije de pique y mi hermana me vocea la siguiente semana: tú estás inscrito en el Politécnico Loyola. Ay, Dios mío. Comienza el jueves. Digo yo, el que gagué, dudé, pero realmente yo estaba estudiando informática en la universidad y no pensaba vivir del magisterio. Wow. Lo quería, me gustaba casi como un hobby, una carrera aparte. Arranqué ahí y 4 años después, estando en 2 universidades al mismo tiempo, logré el título de docente, y como estaba trabajando ya ahí en esa área, me quedé con él y solté la informática en banda. ¿No se había casado, profesor? No me había casado cuando eso. Ok. Eso, estaba hablando de eso, fue en el 94 que empezó.
Usted estaba un muchachito. 95, sí. Sí. La familia Alonso siempre ha sido muy inteligente, siempre involucrada con la educación. Y yo sé la que gente tiende a creer eso también, porque hablamos bien. Eso yo, sí, exacto. Eso yo me he dado cuenta con... El que habla bien aquí cree que sabe mucho. Con mi hermano Eliseo. Ah, sí. Eliseo, no, es un genio. Que es un genio, que empezó haciendo música, yo no diría urbana, no. Pero sí, con muy buenas letras. Eli Henry. Eli Henry, sí. Que Henry el Boden. El Boden. El Boden, sí. Sí, una estrella también. Muy bueno el Boden. Que está, la mejor letra que oigo en reggaetón. El Boden está, hay un video del Boden que está aquí en mi canal de YouTube, la gente lo puede ver. Sí, la gente lo puede ver. Excelente. Maestro, entonces, su esposa, sus hijos, ¿quiénes son? Mi esposa es Ingrid. Ella no es de estar en el medio por muchas cosas. Sí, porque los hombres así introvertidos como nosotros siempre buscamos mujeres como que ella no le gusta eso. Sí, no, perfil, ve que se saturan de uno está en el medio. Yo camino 2 esquinas y tengo que pararme 10 veces. Sí, sufrí eso con mi papá, ahora lo sufre ella conmigo. Así y mi hija también me saca el cuerpo, dice no. Pero Ingrid y Eliani, mi única hija, 19 años, y mi esposa de hace 20 años. Eliani es música, ¿no? Eliani sabe un poco de música, tocaba flauta, que aprendió en la Casa de la Cultura, primero con la profesora Crispín. Con Juana Crispín. En un cursito que daba prácticamente en su casa. Sí, con el Patronato de Arte y Cultura, claro. Sí. Y ahora mi hija estudia guitarra en la Casa de Cultura con Juan Guzmán, estudió. Ah, qué bueno. Un poquito, tiene muy buen dominio según Juan, pero ella está en tantas cosas que las horas de los sábados le hacen imposible estar ahí, las tomas virtuales las que puede. Sí, qué bueno. Y canta en la iglesia. Profesor, sus años en el servicio, dicen que los años en el servicio son un rango. Sí. Y su preparación académica también lo han llevado a usted ser director también de un centro de educación. Háblenos de esa experiencia que usted tiene, que usted es una persona que se atreve, y yo sé que esa dirección es diferente a las demás. Bien, no creo que sea tan diferente, hay muchas similitudes, claro, cada escuela tiene sus características. Yo tengo ya como director casi 10 años, 9 años completos, porque empecé primero con una sola tanda como director de escuelas nocturnas. Ahí fue un caso extraño. Yo estaba preparándome para solicitar un posgrado o una maestría y tenía los documentos a mano, anunciaron un concurso para docentes. Y extrañamente yo cambié los papeles de un sitio hacia el otro, los mandé, solté el posgrado en banda, como dicen los tigres, los muchachos del barrio, y solté eso y me quedé con enviar los papeles al concurso. Me llaman al concurso, aplico y... ¿Logró pasar el concurso, profesor? Pasé en el momento en que... Y hago esa pregunta porque tengo otra más. Sí. En el momento que ver con eso. Lo pasé cuando era tomado a manos y se corregía ahí mismo. Que por suerte eso se hizo durante un par de jornadas y el nuestro se tomó. Pasamos, de Jaina pasaron 6 personas, de 7 u 8 que participamos para directores. Ah, pero demasiado. Ajá, una buena camada. Un 90%. Sí, cuando la oportunidad era inversa, lo que solía pasar era un 10%. Generalmente pasa un 10%, un 11%, era el promedio está como en 11, 12% de los examinados promueven el examen de ese. Luego, al quedarme con una tanda, yo apliqué por unas circunstancias para 2 tandas, pero también puse una opción de una, y tuve que volver a concurso, o sea que yo he pasado el concurso 2 veces. ¿Cómo va así? Tuve que tomarlo de nuevo para poder completar como directora 2 tandas. Y ahí tengo ya 5 años completos en Barsequillo. Bueno, pero son reglas que hay que, que hay que agotarlas, hay que cumplirlas. No, y el proceso fue muy bueno porque yo no hice la transición directa. Dice que a veces cuando tú le sueltas el látigo al esclavo le da más duro al compañero que el otro. Entonces yo tuve la oportunidad de irme volviendo, entre comillas, jefe, siendo al mismo tiempo empleado. Entonces yo era maestro, y eso le pasó a mi papá también, que era subalterno de Moisés en una tanda y jefe de Moisés en la otra. Entonces yo se compartía de doble vía. Exactamente. Entonces a mí me pasó lo mismo. Tuve la oportunidad de ser en una tanda docente y en la otra director. Entonces, cuando un docente te reclamaba, ustedes los directores, digo, no, que en la mañana yo soy docente. Exacto. No me puede decir ustedes los directores. Sí, no podía, exacto, sí. Entonces ahí para que no le pusiera ese muro de contención. 4 años de ventaja y adaptación. Ya. Pero ha sido una linda experiencia porque pasó lo mismo. Yo me
me pronunciaba mucho en tono crítico, no dañino, pero sí crítico, de deberíamos hacer esto, el director debería, pues si el director debería, hágalo usted a ver, y me tocó hacerlo. Entonces alguien me dice, una compañera, una maestra muy joven que tengo, muy buena, me dice, ¿usted no quería dirección? Coja dirección cuando está saturado. Profesor, pero usted también es un ducho en eso del examen de oposición. Ah, el concurso. Del concurso, ¿no? Dicen ducho, ¿no? Porque hay muchos profesores que quizás no han pasado por sus manos o por su taller, sí. Que es muy práctico porque es un taller virtual. El profesor le empieza a mandarle a uno correos electrónicos y asuntos por WhatsApp, y usted simplemente estudia. Sí, yo te mandé o le mandé a quienes me lo han pedido, que son varios, sí. Información básica de lo que yo asumo que la prueba busca. O sea, la prueba busca un perfil de un docente con las características que dice el perfil de la educación dominicana, el perfil del docente, según el currículum. El currículum. Y a partir de ahí, la información que está en las redes que te puede servir. Y como yo no sé mucho de pruebas, que tengo un amigo que es un experto en eso, de pruebas psicométricas, que son las que miden las capacidades del personal en dominios para el área de trabajo, entonces me apoyé con él en algunas cositas y busqué algunas ideas. Tomaba una prueba de habilidad mental, que es razonamiento, porque por lógica un docente tiene que tener niveles de razonamiento, comprensión lectora, y niveles de dominio y análisis de la que lee y de la información promedio o por encima del promedio para ser bueno. El éxodo que ocurrió en estos últimos años de mucha gente estudiando educación, mucha gente que quizás no tenía ni la mínima idea de lo que era un profesor en las aulas o de lo que es la vocación de servicios. ¿Por qué, profesor? ¿Porque estaban pagando bien? Ahí yo tengo porque tenían un amigo político que lo podía nombrar. Es una combinación. Yo decía que había personas que habíamos sido maestros por una vocación X y otro por una equivocación. Entonces, una vocación X o una equivocación, porque en el caso de algunos creían, y te lo digo por algunos que me han dicho, oye, yo creía que esto era más suave, se veía bonito, tú en el mando de 50 muchachitos en un patio o en un aula, pero cuando te tocas con la realidad de lo que eso significa a diario, el maestro dominicano es un héroe, y un héroe que ha ido a la guerra vamos a decir, como la canción aquella del Quijote, con un peto, el protector de cartón, a pelear con espadas de verdad. El maestro se encuentra con un conflicto de que si mete la pata lo critica el estudiante, si mete la pata lo critica el sistema, si no se prepara lo critican los padres, si no está al día, si un día tienes un día malo en la familia, en la casa, con la situación, la economía, que somos ciudadanos comunes y corrientes en la vida real, el niño te ve como un héroe, no te puedes equivocar, no puedes echar un chuipi, no puedes hacer un gesto de desprecio porque eso te marca de por vida. O decir un San Antonio. Pero también le marcas tú la vida a uno. O sea, así como ese profesor que le corrigió mal a mi hermana nos marcó a todos y terminó haciéndome maestro a mí, que no planeaba hacer eso, que usted no quería, porque le cogí miedo a lo que vi de mi papá. Y educación no agradece, y no es que no agradezca, es que el mundo funciona así. Pero yo me sorprendo de que la cantidad de gente que ha entrado al sistema, tú dijiste buscando dinero, tenemos algunas facilidades económicas, cooperativas, seguro médico, que no debió ser separado, pero es una crítica que yo tengo que hacer después, hizo creer a la gente que era una profesión rentable. Y dice alguien que el maestro vive tan enliado que los préstamos de la telefónica lo inventamos nosotros. El maestro vive cogiendo prestado hasta de teléfono que le prestan hasta minutos, internet. Esa idea fueron gracias a los profesores. Sí, que los profesores fueron que inventaron todos los tipos de préstamos, porque el docente dominicano vive... Préstame sobre préstamo. Sí, vive de lío en lío. A pesar de que tiene un sueldo que comparado con el resto de la población es bastante decente. Sí, claro. Que da para vivir con dignidad, ¿tú entiendes? Claro. No te va a dar el éxito económico, pero también un maestro tiende a ser frugal. O sea, yo no tengo gastos excesivos, ni inversiones. Maestro, yo entiendo que como no son todos los que están, ni están todos los que son, también eso trajo consigo muchos buenos. Muchos buenos, pero también la deficiencia que hay en la educación dominicana. Esa brecha
educacional, porque aquí no solamente hay una brecha digital, Sí. o sea, aquí la gente entiende que como todo el mundo tiene un celular, Sí, cree que todo el mundo tiene domina acceso las redes, y sí. tiene acceso a las redes y al internet. Eso es mentira. Mentira. Entonces, Ya se aquí demostró también- en esta situación. Aquí hay una brecha educacional también. Sí. Y yo creo que por tanta gente que hay en las aulas, Mira, que no le importa lo que haga un muchacho, que no le importa que cómo se comporte. A pesar de que también los padres tenemos Sí, sí. nuestra responsabilidad. gran responsabilidad y cuota. mira, yo escucho mucho a un joven de la radio que es del área de deportes, se llama José Luis Mendoza, y él dice constantemente que nuestro país tiene que empujar la sociedad hacia la meritocracia. Que tú asumas las cosas y las recibas por méritos, Correcto. no por la que tú mencionaste ahorita, no por la cuña, no por el enlace con un amigo, no porque te moviste y joseaste. Claro. El josear es un mérito para Sí, algunos, sí, pero sí, sí. josear, perseguir, ser insistente, pero usted debe ser insistente Lo que con la hacemos calidad. radio, Sí. lo que hacemos radio, sabemos lo que Sí, es joseo, joseo. que es buscar la manera de sobrevivir, Abajo de la tierra. así como sea. Pero Sí. ese joseo que usted dice, pues ya Sí, también es hay totalmente profesiones negativo. en las que tú no puedes llegar, que no deberías llegar, si no es por méritos y capacidades. Claro. Docencia, policía nacional. Oye, yo estoy loco que en nuestro país la policía sea una academia. Y me fui un poco de tema. Tú no y se lo digo a la gente, tú no te operarías con un médico que tú sepas que pasó haciendo chivo, No. que hizo trampa en el examen final. No. Tú no operarías a tu mamá de corazón abierto con un médico que sacaba 65 y pasaba chepita. Entonces, ¿por qué en las otras profesiones queremos esa mediocridad? Exacto. Mediocridad no es una palabra mala, mediocridad significa dentro de lo normal, de la media, mediano, que ni sobresale exacto. ni es inferior, está en el Exacto. medio. Entonces, el mediocre no es bueno, no es malo, es tibio. Y hasta en la Biblia te habla de lo tibio. Exactamente. Lo tibio no es bueno. Eso es así. Entonces, esa mediocridad, no del docente, es de todas las profesiones, porque usted se encuentra abogados que dicen, yo ahí estaba, ¿no? Era, Sí. ¿no? Y Usted se aiga. encuentra aiga, Sí. sí, yo diva. Entonces, te encuentras abogados, te encuentras con título y con maestría, Oh, te encuentras sí. gente que dice, Sí. el título no le pasó por la cabeza. No. Entonces, no está solamente en el habla, está en la capacidad de recibir y entender información y su actitud. Una de las cosas que me duele a mí de la playa, para volver a un punto donde estábamos, es que aquí en Jaina Estamos en la playa y no hemos llegado todavía Y no a la hemos playa. llegado a la playa Estamos hablando del todavía, sí. profesor. es una cosa que me duele o me molesta de la playa, es que del tema de la basura en la playa, Ujú. es que en Jaina hubo un excelente y muy buen diplomado en gestión ambiental que se le impartió con 3 universidades, incluida la UAS, INTEC, no recuerdo cuál era la otra, una institución del Estado, el Ministerio de Educación y otra más, para formar a los activistas sociales, líderes de juntas de vecinos y a los del área de educación. Varios maestros participamos, conmigo fueron 5 de mi centro anterior donde era docente, a tomar ese curso que era un diplomado pero de alta calidad, de verdad, muy bueno, en educación ambiental. Ujú. Y tú dices, una de las cosas que yo aprendí es que tú debes, como ente, empujar, conocer el efecto mariposa, de que una mariposa aletea en el Amazonas Sí. y aquí se sienten los reflejos. Algo pasa con ese aleteo. Entonces, docentes y miembros de comunidad que participaron en ese taller y han hecho un hoyo para enterrar esos conocimientos y esas habilidades. Así es. Lo escondieron, el Sí, tesoro, para que sí, nadie se lo robe. Sí, sí. Sí, en vez de ponerlo a flote, que era una de las cosas que nos decían, y ponerlo al servicio de la comunidad, porque al final, cuando tú haces algo por la naturaleza, tú estás ayudando a todas las generaciones, Claro, las tuyas y las ajenas. claro, y las que vienen, claro que sí. Exacto. Profesor, este año 2020, que ha sido un año incidentado, Sí, y yo diría que accidentado también. sí, sí. eh, Casi no ha sido un año. la gente está Le van a quitar la categoría de año. loca porque llegue Navidad para que se vaya el año. Le va a quitar la categoría de año. Esto fue una Sí, cosa. esto fue Fueron una 12 cosa. meses raros. Empezando por ejemplo, por las elecciones Sí. en el 16 de febrero, que Dejó a todo el mundo. dejó a todo el en mundo ascuas. en agua y esperando, ¿verdad? Sí, fue Yo la entiendo única vez que voté 2 veces por mí. usted votó 2 veces por usted, igual yo, igual yo. Y qué sé yo, Un año difícil. un año difícil, la pandemia, todo lo que ha ocurrido. Yo creo que Dios nos ha jalado los moños para que Veamos.
para que veamos lo que significa la palabra empatía, para que veamos lo que significa la palabra familia. Sí. Hemos tenido que vivir con nuestra familia obligado ahora. Sí, obligado. El hijo insoportable tiene que aguantarlo. Sí, sí, porque antes lo mandábamos. Y al vecino, que es la parte más difícil, porque el vecino es difícil. Hay unos vecinos que tú quisieras que se sacara la lotería para que se muden. Sí, sí, porque hay toque de queda, pero el vecino puede poner su raya todo lo que da al lado suyo. A mí me han dado una serenata estas noches. Profesor, usted se atrevió a correr por una candidatura a alcalde por nuestra comunidad de Jaina, que es una comunidad difícil, complicada. Sui generis, diríamos, para hacerlo más bonito. Porque el que tiene las buenas ideas, y no quiero hacerle publicidad a mi eslogan de las nuevas ideas, no llega. No llega. Simplemente la gente no lo apoya. Tú hiciste lo mismo, Tito, tú también te metiste. Nos atrevimos. Exactamente. Nos atrevimos. Esa es la palabra, atrevimiento. Entonces, profesor, primero, ¿cómo usted toma esta decisión? Porque sabemos que es una decisión fuerte. Cuando uno ve que lo primero que uno piensa es en lo económico. Yo no tengo un chele. Nunca lo he tenido. Yo no tengo un centavo para ser candidato. Sí. O sea que yo digo que candidatos como usted, como yo y como muchos amigos míos que participaron, que hoy lamentablemente no son. A pecho y espalda. Y hay otros que son y que yo sé que harán un buen trabajo. Pero tienen que ser candidatos en Canadá. Sí. Sí, en Europa. Bueno, el Facebook en una de esas pruebas que me da dijo que yo debí nacer en Groenlandia. Yo me imagino. No, en Dinamarca, que yo era danés. Y eso que ellos no han venido en vivo, no han compartido con usted. Entonces háblenos, maestro, de esa experiencia política, política de verdad. Mira, que la gente le tiene miedo a hablar de política y a involucrarse en política. Y todo es política porque desde que compras una tarjeta de teléfono, una llamada, estás pagando impuestos que se establecen por líneas políticas. Desde una menta. Desde que te comes una menta, te das una botellita de agua, en esos 15 pesos que diste por ella hay un porcentaje de impuestos, de ITEVIS, que lo plantean y lo proponen los políticos y toman la decisión de qué hacer con esos centavitos que te van a quitar. Y de ahí le pagan también a los políticos. Entonces la política define nuestra educación, la política define nuestra salud, la política define nuestro medio ambiente. Correcto. Las decisiones políticas definen nuestro accionario. Las decisiones políticas van a decidir y están decidiendo hasta el tema de que si una hija mía queda embarazada y puede o no puede abortar con derecho o sin derecho y pone en riesgo la vida de quienes lo hagan de manera ilegal, que siempre lo van a hacer. Sí, correcto. Entonces, hasta eso tiene decisiones políticas. Tú dices, bueno, una relación sexual entre dos personas, problema de ellos. Sí. Pues no, la política se mete ahí también. Eso también es política. Entonces, la política no es mala, lo malo hemos sido los políticos, básicamente. El ser humano en sí tiene demasiadas ambiciones y egoísmo, y eso en política no funciona. El político pragmático pasa por encima de las cosas, hace lo que tiene que hacer para sacar ventaja, no lo que tiene que hacer para mantener su línea o una visión ética o crítica de la sociedad. Yo como crítico me ha tocado ser, en los grupos que estoy, el que una vez se definía el contra todo, el que vive peleando contra lo que está hecho. Sí, abajo el que está arriba. Abajo el que está arriba, abajo el que suba. Pero en el sentido de reclamar que las cosas se hagan de una manera diferente. Y cuando tú haces eso, la gente te dice, pues hazlo tú. Y me llegó el momento, en la ocasión anterior, en las elecciones de hace 8 años, el partido al que pertenezco había dicho que hiciéramos el esfuerzo de ser todos los dirigentes candidatos. Yo me considero dirigente político, pero no candidato político. Okay. Y lo dije así mismo, yo no soy un político, yo soy un activista que está haciendo política por obligación. Cuando el partido, sabiendo que estas elecciones, uno, por la polarización, dos, por la influencia del efecto económico y de los recursos encima del ciudadano, que el ciudadano ahora se mueve, como dijo el presidente en un audio que se filtró por ahí, si no se mueve por lo mío. Por lo mío. Y lo mío. El partido más grande de este país es el DMA, deme lo mío adelante. Deme lo mío adelante. Sí, el DMA, deme lo mío adelante. Entonces, cuando tú te pones a analizar eso, tú dices, y uno se va a meter a hacer política en este caos, en este desorden, a enfrentarte con molinos de viento grandísimos. Sí. Pero las utopías son para seguirlas.
Claro. Nada que se persiga con lo que está próximo se avanza, hay que perseguir lo que está lejos. Si yo no persigo el horizonte, si yo no me pongo como sueño la playa de Gringo limpia, bellísima, como unas fotos que vi ayer, no voy a lograr sacar 2 botellitas de basura de aquí, de agua. Pero la realidad es que yo me metí en política obligado por las circunstancias. El partido lo exigió, había que tomar una decisión, un compañero no se atrevió, que era el que yo entendía que tenía las mejores condiciones. Sí. Acordamos que como había posibilidades de negociación con otras fuerzas, íbamos a hacer ¿Usted se iba a sacrificar? un sacrificio temporal. Sí. Muchachos, cuando se venció el tiempo de los plazos, ahí ya fue que llegó ahí el sacrificio. Entonces yo fui a mi casa con la renuncia escrita y le digo a mi mujer, voy a renunciar de esto porque no es me diga difícil. que ella le dijo que no renuncie. La que nunca quiere que yo haga eso me dijo, ya tan tarde, ya tan lejos, después de tanto, sigue. Arriésgate. Ya tú no vas a perder nada. Cuando viene a ver la gente se equivoca y vota por ti. Sí, eso dijo Gabriel. Ojalá el mundo se equivoque y vote por ti, pero te digo, ¿qué me gustó? Yo, y lo digo aquí, o sea, mis afiches que eran contados, yo les ponía números, mis afiches que eran contados, que eran una silueta, los hice. Muy diferente Sí, la sí, publicidad sí, del sí. maestro, Tuve un muy asesor en esa llamativa, parte. sí. Entonces, como lo que se quería vender era el mensaje, y usamos la frase de ponte para lo tuyo, Jainero, porque como la gente dice dame lo mío, no, lo tuyo es que tú tienes derecho a educación, que tú tienes derecho a salud, que tú tienes derecho a caminar por una acera con seguridad, correcto, a que en la noche por tu barrio haya iluminación en las calles, a que tú vayas a un hospital que te accidentaste, te cortaste un dedo del pie y cuando tú llegas no tengas que salir a comprar la gasa, la curita y la aguja, sino que todo esté ahí. Ese derecho que debe garantizarse desde la instancia municipal hasta la instancia nacional, esas instancias no nos han cumplido. Entonces, cuando nosotros empecemos a reclamar esto es lo mío, entonces los políticos seremos mejores porque vamos a tener que respetar al votante. Correcto. No dar los 500 y el picapollo, el pote de ron y la bulla y la morena en una patana bailando para que tú